expresidente de Perú, Alan García, pidió asilo en la residencia del embajador uruguayo en Lima. El exmandatario justifica su acción en un clima de persecución política que, según él, vive su país. García, en una carta que dirigió al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, solicitó protección. Un juez le prohibió salir de Perú por 18 meses, mientras investiga si el exmandatario recibió un pago de Odebrecht por $100.000, que sería parte de un soborno para favorecer a la multinacional brasileña en las obras del metro de la capital peruana. El abogado del expresidente pidió al gobierno de Martín Vizcarra que no le niegue el salvoconducto a Alan García si este finalmente recibe el asilo. Nosotros esperamos y acogerse el asilo solicitado a la República del Uruguay. Una vez que ésta sea otorgada, el gobierno del presidente Vizcarra no puede pasar a la vergüenza internacional de negarle el salvoconducto al expresidente García. En esta parte nos acompaña Farid Kaat, analista político. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Hay argumentos suficientes para decir que hay una persecución política y, en consecuencia, pedir este asilo político? Bueno, creo que quien mejor podría responder eso es Alan García a través de sus dichos y su conducta. Cuando él recibe la citación para ser, digamos, objeto de un careo judicial, él no se encontraba en el Perú. Se encontraba en España, donde reside. Si creía ser víctima de persecución política, no hubiera viajado al Perú y no hubiera dicho, como dijo ya en Lima, que, y cito, nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo y que el impedimento de salida no era para él una sanción, porque no era un castigo quedarse 18 meses en su patria, y que además tenía interés en que se profundice la investigación. Lo que acabo de decir son citas literales de las afirmaciones del propio García, 24 horas antes de pedir asilo en la Embajada del Uruguay. Lo que parece haber cambiado en realidad es el hecho de que empezó a aparecer información como por ejemplo la de los pagos hechos por Odebrecht al propio García, cuando él ya estaba en Lima para participar de esta reunión o de este interrogatorio judicial. Ahora, hay una crispación política en Uruguay por esta solicitud del expresidente. ¿Por qué elegir Uruguay y qué tan probable es que le otorguen esta petición de asilo? A ver, Uruguay es un país que ha respetado el tema del asilo político como institución, ha concedido asilo, por ejemplo, a políticos venezolanos que alegaron persecución no hace mucho tiempo. Miembros del propio gobierno uruguayo podrían alegar, como el expresidente, o bueno, que fueron parte del gobierno uruguayo, como el expresidente Mujica, que en su momento fueron perseguidos políticos. Entonces, digamos, esa es una posible razón. Algunos alegan, pero yo no tengo cómo saber qué valor atribuirle a ese dato, que García ha sido parte de la Internacional Socialista, su partido, el APRA, junto con al menos un partido que integra la coalición de gobierno en Uruguay, el Frente Amplio, y que García fue presidente en la misma época en la que el actual presidente del Uruguay ejercía su primer mandato y en la que el actual canciller del Uruguay era vicepresidente de Tabaré Vázquez. Ahora, repito, yo no tengo cómo saber qué tanto pueda pesar algo así en la decisión del gobierno uruguayo, pero es uno de los argumentos que se ha esgrimido para explicar la elección de sede diplomática en donde pedir el asilo. Ahora, ¿qué pasa si se lo otorgan? ¿Se rompen relaciones diplomáticas entre Perú y Uruguay y puede escalar a un problema judicial entre ambos países o qué pasa? A ver, potencialmente eso podría ocurrir, pero dado los antecedentes, Perú también ha concedido asilo a políticos bolivianos o venezolanos sin que eso genere, digamos, más que una pequeña desavenencia coyuntural. Lo más probable es que Perú, discrepando con la decisión, si fuera la que usted plantea,
eventualmente conceda el salvoconducto que le permitiría a García salir del Perú, cosa a la que tendría obligación bajo esas circunstancias. Mi preocupación es que eso probablemente generaría un malestar más bien a nivel de opinión pública, donde Alan García es percibido como el político más corrupto del país, con niveles de desaprobación que frisan el 90%. Y en la última elección, ya para no referirse a encuestas, sino a datos duros, apenas sí traspasó el umbral del 6% de los votos. Creo que habría más problema a nivel de opinión pública que a nivel oficial. ¿Y qué pasa si no se lo otorgan? ¿Cuál es el siguiente paso que tendría la defensa del expresidente? Bueno, ahí es donde estamos en terra ignota, ¿no? Porque en principio uno presumiría que la legación diplomática uruguaya le pediría que abandone su local y García saliendo de ahí podría ser detenido. Presumo que, sin embargo, él intentaría probablemente trasladarse a otra delegación diplomática y volver a solicitar el asilo. Pero claro, si ya hubiese sido negado en Uruguay, se hace más difícil que otra embajada o otro gobierno, perdón, lo conceda. Ahora, ¿qué dice un gobierno que otorga una solicitud, que acepta una solicitud de asilo político cuando estamos hablando de un caso, una investigación de corrupción como la de Odebrecht? Bueno, el punto es precisamente que el asilo no está concebido para situaciones en las cuales aquel que lo solicita está enjuiciado, no por razones que puedan considerarse estrictamente políticas, sino por delitos comunes, que sería el caso, aunque todavía no ha sido acusado, pero está siendo investigado por casos que podrían derivar en cargos por delitos comunes, Alan García. Entonces, ya desde ahí debería considerarse, en mi opinión, improcedente el asilo, pero Uruguay, digamos, primero no tiene que justificar su decisión, puede tomar la decisión sin tener que dar una explicación, y en general es un país que ha tendido a errar del lado de la potencial víctima. Entonces, digamos, la duda favorece al reo en casos como este. Podría otorgarlo de cualquier manera, aún sin que hubiese evidencia concluyente de persecución política. Para concluir, ¿hay un plazo determinado o esto lo pueden alargar para beneficiar al exmandatario? No, la propia Cancillería uruguaya ya ha alegado que no hay plazos. Para empezar, tendría que esperar a recibir los alegatos del gobierno peruano en torno a la materia. Pero una vez recibidos no hay un plazo. O sea, esto puede tomar días o puede tomar meses. Depende enteramente de la discreción del gobierno uruguayo. Le agradezco a Farid Kaat, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. De nada, buenas tardes. Buenas